Tiempo para la tertulia. Saludamos ya a nuestros contertulios. Joaquín Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Ramón, buenos días. Buenos días. Buenos días, Pilar Fernández Montesinos. Buenos días. Dani Orte. Y buenos días. No, pues que siempre me Mi mamá. Es un impuesto. Alfonso Hernández Quereda. Buenos días. Bueno, estamos con catarro, ¿eh? Estos días aquí. Tú, de estas tú cosas. más. Yo más. Tú más. Bueno, ¿qué os parece ese anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Vamos a prohibir a los menores de 16 años que se den de alta en las redes ¿Cómo sociales. se lleva eso? ¿Quién le pone puertas al campo? Me parece muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo van a Yo me lo hacer? preguntaba, ¿cómo se controla eso en Es como la todas red? esas páginas de si eres mayor de 18 años, clica aquí. Pues clicas. Claro, ya está. ¿Es que los críos son tontos? Pero Que no yo tiene creo que ningún no tiene sistema de ninguna comprobación. eficacia, digo yo. Hombre, salvo que los padres, yo qué sé, que se diga, oiga, comprarle un móvil a su hijo menor de 16 años es delito. Por lo tanto, si se lo compra, lo procesaré, digo yo. Porque otra cosa, ¿cómo se va Mira, a antes prohibiría yo los soportes de móviles para los carricoches, que hay muchos carritos que ya llevan un soporte de móvil. Verdad, O sea, eso ¿eh? que lo prohíban, por favor. El Si eso otro lo día- único que fomenta es que el crío ni siquiera vea la retina. Para poder terminar de desarrollarse necesita luz natural. Entonces, si tú estás sometiendo a un crío todo el rato a pantallas, a colores artificiales y a iluminaciones, la retina no se va a desarrollar. O sea, vamos a hacer críos tontos y medio ciegos. Sí. Madre mía. El otro día estaba en un banco para hacer una gestión y había una señora joven, con su niño en el carricoche y lo que tú dices, el móvil así, pero es que se lo quitaba y el niño... Normal, y le ponía el normal. móvil, pero creo que iba en carricoche, o sea que... Sí, con 2 años. a lo mejor- Es que eso es la Con 2 años pescadilla ya que le se dan muerde con la el dedo cola. las cosas, sí. La pescadilla que se muerde la cola. Esto es como si no le quitas nunca el chupete porque llora. Hombre, pasas el pulgón de quitárselo y se terminó. Se terminó. Lo mejor es no ponérselo. Claro. Entonces, pues, pasa tú por el proceso de se lo quito y no se lo vuelvo a dar. Pero mientras estés con eso, pues se va retroalimentando y cada vez peor. Porque luego hay una teoría en psicología que se llama la teoría del elefante. Que es que un día abres la puerta de tu casa y hay un elefante dentro y dices, ostras, ¿cómo ha entrado esto aquí? No, entró de pequeño y tú lo has ido alimentando. Amigo, qué bueno es eso. Sí, 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 sí. Eso es como la fatiga de los materiales, que se van rompiendo por fatiga, como la vía del tren. Ten cuidado con Óscar Puente, que ahora puede venir y... Ha sido la soldadura eso. Ha sido una soldadura, pero yo creo que no ha sido de un... Dicen que no ha sido de un golpe, yo creo que ha sido de un golpe. Dicen que es el ejemplo que ponía Salvica García Aillón, que es un ingeniero fenomenal. Decía, mira, y cogía un cuchillo y hacía así, lo doblaba, no pasa nada. Pero si lo hace hasta que lo hace tanta vez, al final se fastidia. Y eso es lo que se llama fatiga del material, ¿no? Que no es por un traumatazo, ¿no? Pero yo creo, fíjate, yo estoy con un grupo de amigos míos, compañeros, ingenieros de caminos, que mantienen una teoría que no es exactamente la de que el tren haya cogido y haya en un momento determinado por fatiga se haya roto y haya dado la casualidad de que en ese momento se ha salido la rueda del buggy. El buggy del coche del tren. Sí. No. Yo creo que es que allí es una zona, fíjate lo que te digo, y hablo por boca de gente que sabe mucho. Eso es una zona de encablamiento, de escape, es decir, que hay agujas, ya sabéis lo que son las agujas. Sí, además la acaban de... Que lo acababan de... Entonces, en ese momento es una zona que se llama zona de balizamiento porque se permite sacar un tren para un lado, para atenderlo, para lo que sea, o para dejar la vía libre y tal. Entonces, mantenemos que la aguja que tiene que desviarse estaba milimétricamente mal. Y poco a poco, en un momento determinado, se fue saliendo hasta que se salió la aguja y los primeros coches pasaron y el último, el 6, no pasó y el último fue el que se salió. Efecto látigo y se cargó la zona de la soldadura. ¿Entiendes? Porque lo que sí está claro es que la soldadura se rompió. Entonces, que fue, más que por fatiga, fue por un leñazo. Por un leñazo. Pero bueno... traumatismo, diríamos. Traumatismo, Un traumatismo. sí. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Cómo habéis cambiado de conversación? Si estábamos hablando de los móviles. Joaquín. Hombre, yo lo de los 16 años, como idea, me parece fabulosa. Quiero decir, porque 16 años no es nada en la vida. Somos muy adolescentes. Bueno, ahora se dice que un adolescente no se sabe cuándo empieza, no cuando termina. Cuando termina no se sabe. Puede tener 50, 60 años siendo adolescente. Mi madre ¿no? decía que el hombre no acaba de crecer hasta los A 65 ver, Joaquín, años. porque hay una corriente que siempre se viene manteniendo, por ejemplo, en Podemos, que es que se habilite a los mayores de 16 años a votar. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero es que es tan absurdo lo de este gobierno porque puedes abortar sin permiso de tus padres pero no tener un móvil.
Entonces, ¿cómo va esto? Pero no puedes coger perdón, ¿cómo se llama esto para un antibiótico? Tú vas a pedir sí, bueno. Una receta. No, ¿cómo se llama lo que se toma siempre? Un antibiótico. La citromicina. Sí, por ejemplo, tú vas para allá y si no vas con la receta, no te la pero, sin embargo, llega una nena allí con 14 años y dice, mira, es que esta noche he hecho lo que sea o voy a hacer lo que sea, y entonces dame una pastilla y te la dan. El día después. Eso que es un absurdo, que no se puede tener la responsabilidad sexual que dicen que tienen, pero luego no pueden ver. Me parece a mí que es como publicidad, como para poder tener el titular de España es el primer país europeo que prohíbe, igual que pasó ahora con las redes sociales en Australia. Y es tener el titular y ya está, pero un titular absurdo. Lo que se quiere controlar son las plataformas, por lo que yo he leído, vamos, desde yo así de desconocimiento, no, pero soy tertuliano y no puedo tener desconocimiento. Los tertulianos sabemos de todo. Sabes de todo. Estamos acreditados. No sé cómo se va a hacer. Francia también, por lo visto, ya hay un camino a través de las plataformas. Creo que con el control de las plataformas. No sé cómo se hará. Yo también era mi pregunta, porque claro, si tú tienes un ordenador en tu casa, ¿cómo controla? Yo creo que eso te está preguntando todo el mundo, sí, claro. ¿Cómo se hace? Es un poco lo que dice Pilar, porque ahora mismo tú entras, por ejemplo, en una página de internet de una bodega, ¿no? Vas a comprar un vino y una cosa te pregunta, ¿es usted mayor de 18 años? Sí. Pues si solo tienes que darle al clic y ya está. Si nadie te pide, pues deme usted su carnet de identidad o en qué fecha nació o algo que yo pueda comprobar que usted es menor de edad, ¿no? Con lo cual ahí entramos en un terreno muy delicado, que es el de la protección de datos. En fin. Pero hay un debate de fondo, porque Elon Musk ya ha protestado enérgicamente la libertad, no sé cuánto. Sí, le ha llamado de todo, además, a Pedro Sánchez. Claro, la gente nos preguntamos, o sea, una persona, como dice Pilar, que lleva ya el móvil, que tú lo ves en un comedor, gente, y el crío está berreando, entonces para que coma le da el móvil. O sea, yo eso lo he visto con frecuencia. Y tú dices, madre mía, una criatura con un año, ya, con un año, o sea, un año. Empieza a berrear y entonces le da el móvil, le pone los dibujos animados. O sea, claro, lo dice esa criatura, pues digo, menuda historia va a tener. Cuando tenga 7 o 8 años más, menuda historia va a tener con los móviles, ¿no? Con esa dependencia. Es decir, yo creo que es importante, tenemos que educar. O sea, ahora mismo muchos críos por los estudios están accediendo a la pornografía. Criaturas de 10, 11, 12 años. 7 años. 7 años, que sí. 7. Y es accidental. O sea, con 7 años evidentemente no se busca, pero los estudios dicen que con 7 tienen su primer contacto con la pornografía. Y doy fe, o sea, una amiga mía, su hija un día apareció llorando y es que había visto un vídeo pero desado, o sea, una cosa chunga. Entonces la cría bajó llorando, mamá, mira lo que me ha salido. Y solo estaba buscando bibliografía para hacer los deberes. Fíjate. O sea, en fin. Un peligro, sí. En cualquier caso, ¿dónde está la responsabilidad también porque ahora se lo dejamos todo en manos del Estado, ¿no? Venga, que el Estado nos prohíba a los menores de 16 años, bueno, y si... ¿Dónde están los padres? Pues las madres. Que antes había un padre, una madre, vivían los abuelos en casa, siempre había un control, los niños no estaban solos. Ahora o están con una cuidadora o están con el móvil mientras los padres teletrabajan en casa o... Vete tú a saber, pero no hay nadie que los... Por lo que dices de la responsabilidad, mi hija, yo tengo una nieta de 2 años y medio, ahora en julio cumplirá 3 años. Y estoy esperando el segundo nieto que nacerá en pinta de abuelo. Sí, es verdad, tremenda. Pero mi hija, lo que tú decías, el chupete, no le dieron chupete y la niña, bueno, ahí lo superó, y muchas le decía, no, te haré el chupete, porque lo echa de menos, no lo echa de menos. Y bueno, no lo echa. Ha superado el chupete. Pero el móvil es exactamente igual. El móvil, vamos, no lo ve. Así que alguna vez que ha coincidido que he dejado el móvil en la mesa, y la niña lo ha mirado con una... Porque además se queda normalmente encendido. Claro, llama la atención porque le llama la luz de la pantalla. No le permite el acceso. Eso es lo que quiere decir, que la parte de los padres. Pero claro, es más cómodo coger al niño o a la niña que llora, ponerle el móvil delante y ya está. Y pues en un restaurante, como decía Joaquín, pues todo el mundo comiendo y el niño ahí con su... Ojo, sí, todo el mundo comiendo como madre de 4 hijos. No os podéis imaginar lo que se siente. Es que no os podéis imaginar lo que se siente como madre de 4 hijos, estar en un restaurante y que el niño solo grite un poco y ya te estén mirando, pero con unas caras. Me ha llegado a pasar en misa en la Catedral de Sevilla. Gente mirándome que yo decía, ¿de verdad sois cristianos?
Porque los niños daban la lata, a lo mejor. Claro, porque como ya no hay niños, hoteles sin niños, no sé qué sin niños, restaurantes sin niños, los menús infantiles. Abramos ese melón. ¿Es que los niños españoles solo comen nuggets? O sea, un día fuimos a un restaurante y mi hija mayor, después de que le dijera la pedazo de carta infantil, hay nuggets y pechuga empanada con patatas. Y lo miró mi hija con 8 o 9 años y le dijo, ¿tienen comida normal? Dice, ¿y qué es eso? Dice, pues un bocadillo de solomillo, un algo. ¿Pero por qué me das nuggets? El menú infantil es siempre pechuga de pollo rebozada con patatas. Porque hemos pasado la época de los calamares, que ha habido atragantamientos a manta, porque a alguien se le ocurrió que los calamares, que tienen la ternilla esa que no se separan dos trozos, se queda uno dentro y el otro se queda en la boca. Hemos superado ya eso, porque no sé a quién se le ocurrió ponerle calamares a los menús infantiles. Pero fíjate, lo que dice Pilar, lo de la iglesia, alguna vez ha pasado que algún cura, que algún crío ha llorado en misa, a ver, ese crío con esa madre se puede salir a la calle. Puede ocurrir, pero ha ocurrido, ya te digo yo que ha ocurrido. Unas miradas de odio que recibes en los restaurantes de llévatelos a tu casa. El cura del Palmar que es salado. El otro día con las campanas. Sí, de siempre. Mi Andrés y mi Antonio, sobre todo mi Andrés, de la Purísima, él devoto de... Hubo un tiempo que no pudo tocar la campana cuando ganaba Carlos Alcaraz, porque estaban estropeadas y corría peligro de desprendimiento la campana, pero el otro día, como tenemos un grupo de WhatsApp, de la Cirprestargo, dice, no sé qué, que ha ganado Carlos Alcaraz, y dice, Andrés, la campana está repicando hace minutos. Eso lo han mandado, mira, a mí me ha venido, el otro día lo conté, 14 veces. O sea, me llegó por distintos sitios. 14 veces lo de las campanas del Palmar. O sea que ha resultado ser, ¿cómo se llama? Viral. Es el nuevo Manolo, el del bombo. La versión murciana. Sí, muy bien, Pilar. Lo contábamos el lunes, además, porque él lo cuenta con mucha gracia, cómo lo hizo y decía, no sé qué, tal, decía que estaba en plena homilía cuando vio que había ganado. Y entonces le dijo a no sé quién que tenía, no sé si era el monaguillo, no sé qué, dice, pero así textual, dice, joder, dice, dale a las campanas. Muy propio de Andrés. Es un gran sacerdote, una gran persona. Vamos, lo conozco desde hace años y es muy entrometido con la gente y muy cercano. Y es, pues, en este caso, siempre toca la campana. Cada vez que gana Carlos Alcaraz, la campana replica. Es buenísimo eso. Bueno, cuando gana el campeonato, o sea, el gran slam. La campana de la tranquilidad que ha llegado en el Consejo de Ministros ya de ayer, Juan, que la pensión te la siguen manteniendo con la subida de enero. A mí escucha un momento, a mí me llegó la pensión que llega al 25 y tal, y llegó ya con la subida. Sí, enero sí, claro. O sea que el problema era que había que convalidar un real decreto. Sí, el problema era entonces, claro, si no se llega a convalidar, si no se vuelve a poner, pues efectivamente habría que luego retrotraer ese incremento, te descontarían y seguirías con la tabla. Ya, pero yo creo que ha pasado muy bien. El otro día le estuve mirando la cara a Alfonso y le digo, pero vamos a ver, sabiendo que me estás tomando por tonto, insistes. ¿A qué Alfonso te refieres? Alfonso. ¿A mí? ¿Me habías tomado por tonto? A ver. Sabiendo que te digo que me estás tomando por tonto, si dices que la culpa la tiene el PP por no aprobar tal y que cual, insistes en tu argumento y tú insististe. Por Dios, sí. Pero vamos, pero se ha quedado clarísimo que era una jugada. Es de formación profesional. Era una jugada horrible. Eso hizo la teoría del Día de la Marmota. Es decir, se repitió lo del año anterior, pero es la misma tónica. Entonces, crear ese... ¿Pero para qué se hace eso? Bueno, pues es un efecto político. Y pones en vilo ahí a 10 millones de pensiones. Eres tú, pues no, estos están en contra de la subida de las pensiones, nosotros queremos subirlas, tal, bueno. Y entonces, es verdad que la ley ómnibus, pues se meten siempre, pero eso no es nuevo, ¿eh? Lo que pasa es que nos quejamos. Eso de toda la vida de Dios, se viene haciendo a primeros de año la ley ómnibus, entonces metes ahí un paquete de medidas que metes de todo, hasta la compra del súper para la Moncloa, sea el presidente que sea. Entonces, no es nuevo. Bueno, y ya yo desde luego lo tenía claro que eso iba a salir, porque, vamos, de una forma o de otra, y ha salido, o sea, ha salido que se va a aprobar. Sí. Separándolo, pero bueno, se hace pues para el efecto político,
para la campaña, pues es que no tiene otra finalidad. Porque de sobra se sabe que eso no va a aprobarse por el eso es responsable o poco responsable por parte de un gobierno. Dice, yo voy a sacar un decreto que sé que me lo van a tumbar. Yo creo que no es serio. Pero es solamente para darle caña a la oposición. Pues yo creo que no es responsable y no es serio, las dos cosas. No. Bueno, no es responsable y tampoco pasa nada. Porque decir, bueno, hacer una pérdida de tiempo para retar al rival como enemigo, no como rival, sino como enemigo. Pero tú imagínate que hubiese entrado al principio, no tendríamos tema de discusión los tertulianos de... Madre mía. Uy, espérate, melones en el campo... Con lo que sabemos es importante. No, yo creo que en esta ocasión es verdad que se ha utilizado mucho ese sistema de hace ya muchísimos años. Que la democracia es democracia, yo sé ¿no? uno que no lo voy a decir ahora, que lo hizo el Partido Popular hace 14 años. No lo voy a decir. Tenía que ver con el trasvase. Ahora, pero ya está. Sí lo vas a decir. Si tú sabes que son medidas, son leyes muy importantes, y sabe que te está poniendo ya objeciones en la totalidad, excepto si no, tienes que trocearlas. O sea, tú no puedes retirarla y presentarla de una en una. Quiero decir, yo creo que bueno, era lo que procedía. Pero bueno, eso se suele utilizar mucho, ¿no? Ahora dice, los decretos del gobierno. Aquí se hablaba hace años, cuando gobernaba el Partido Popular sin mayoría absoluta, los famosos viernes negros. Sí, los viernes negros, que Montoro se ponía las botas. ¿Qué era eso? Los viernes negros, que era el Consejo de Ministros y Ministras. ¿Y menestras? Sí. Y entonces, pues, como no tenía mayoría absoluta, pues se aprobaban muchas leyes. Y yo recuerdo que muchos trabajadores que se llevaron un susto, una de esas medidas era que se consideraba la ayuda del SED era como una empresa, que era un segundo pagador. Por tanto, estaba obligado a hacer la declaración. La declaración de la renta. Yo me acuerdo, amigos míos y amigas, hubo un montón de cartas que recibieron, no las hacían porque no llegaban al mínimo, y de golpe recibieron cartas con sanciones por no hacer la declaración de la renta. Entonces se enteraron que estaban obligados a hacerla porque lo que habían trabajado 10 meses y los otros 2 meses lo había pagado el SED, pero a ser un segundo pagador estaban obligados a hacerla, porque era el segundo pagador, ¿no? Claro, pues bueno, pues se suele... La política tiene... A ver, Juan, el ómnibus ese que me interesa. No, lo diré la próxima semana. Tenía que ver con el trasvase y entonces había una determinación que modificaba las cuestiones, digamos, las condiciones del trasvase y estaba metido en una ley que no tenía nada que ver con aquello. Ya lo miraré, no recuerdo. Sí. Bueno, eso para la semana que viene nos lo... Tienes de ver en tu Era muy famoso, muy famosa, era la no sé, no me acuerdo, pero sí, me comprometo a buscarlo. Sí. De todas formas, eso, el segundo decreto ley, que es el que incluye las medidas de carácter, digamos, de protección social, sí que también están ahora mismo en la polémica, porque parece ser que el gobierno había negociado con el Partido Nacionalista Vasco dejar fuera de la moratoria de los desahucios a aquellos propietarios con una o dos viviendas, hasta dos viviendas en alquiler, diciendo, bueno, si no le pagan los inquilinos, aunque se declaren en vulnerabilidad, usted los va a poder echar. Eso lo ha negociado. Pero claro, llega Podemos y dice, esto, dice Ione Belarra, lo ha dicho además, esto me da asco. Eso es lo que produce la declaración de esta señora cada vez que dice algo. Mira, esto, con no ser tan difícil como lo de los 16 años de ETA, tiene difícil solución, porque claro, tú tienes que discernir entre lo que es un caso de humanidad a lo que es un caso de frescura, ¿no? Eso es que es muy difícil resolverlo. Y luego hay gente, oiga, vamos a ver, yo creo que un señor que tiene 3 o 4 viviendas no es un sinvergüenza, no es un canalla, es un señor que ha invertido y lo pone como una parte de negocio de ingresos, ¿no? Entonces, no se puede declarar directamente que sea malo, ¿no? Lo que sí hay que hacer un esfuerzo en discernir cuando estamos en un caso de humanidad y un caso de frescura. Eso es lo que hay que hacer. Ni 1, ni 2, ni 3 viviendas, no lo sé. Pero eso yo creo que Joaquín sabe de esto, que es un especialista en antidesahucio y sabe discernir cuándo tienes que defender a una persona que es por humanidad a otra que tiene la cara más dura que el cemento. Sí. ¿Tú crees que hay posibilidad de llegar a un entendimiento con esto? Es que, bueno, hay que buscar lo que se llama la alternativa habitacional, que es lo dichoso a decir que cuando tú te tienes que ir de tu casa, porque no es tuya, y te dice, oye, se termina el contrato. Fíjate, el otro día una persona, un dato en la flota, de aquí en Murcia.
se tiene que ir, ha encontrado otra vivienda, le pasaba de 800 euros a 1.500. La renovación del contrato que le había caducado, ¿no? Y entonces dijo, oye, por 1.500 euros. Dijo, yo 1.500 no puedo pagar. Bueno, ha encontrado, tiene posibilidades, sus padres le ayudan, entonces historia, ¿no? Entonces, el informe FUES ahora mismo fue también muy contundente, es decir, en 5 años subió 25% el alquiler aquí en Murcia. Claro, como comentaba ahora Alfonso, ¿no? Ha subido el salario mínimo interprofesional a 1.200, pero no el poder adquisitivo es tan alto, los precios son tan altos que 1.200, pues dice, con eso no tengo para nada, ¿no? Yo soy muy crítico con este gobierno en cuanto cuando estaba Podemos y cuando está Sumar. Y mira que yo soy... Muy rojito. Sí, sí. No, se le ve. Sí, sí. Y por el tema de la Sareb. O sea, en la Sareb había miles de viviendas. Sí, eso te pone a mí me cabrea muchísimo. Sí. Había miles de viviendas en la Sareb hace muchos años que no se utilizaron, que se vendieron a fondos buitres. Y bueno, ya los fondos buitres están comprando un montón de viviendas. Sí, de todas formas, el otro día me comentaban que más del 90% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios, de personas que tienen pues un piso o dos, sí, mucho. Eso es una exageración. Que los fondos buitres sí que tienen ahí pero que la inmensa mayoría del alquiler en España es de pequeños propietarios. Porque los fondos buitres que tienen mucha vivienda no alquilan. Claro, lo venden, ¿no? Lo mantienen. Hoy teníamos un problema en Cartagena, esperemos que se resuelva esta mañana en el juzgado. O sea, de un fondo buitre que no vende. O sea, que no alquila. No alquila. O sea, a mí los casos que nos llega de fondo buitre es gente que dice, o me pagan no sé cuánto, o no hay que hacer. No alquiler, que la familia, tal, no sé qué. No, nosotros somos alquiler. De hecho, los bancos, cuando vendieron muchas viviendas con alquiler, dación en pago más alquiler, cuando terminaron a venderse a un fondo buitre, cuando terminaron los alquileres, decían la carta diciendo, ya sabe que dentro de 3 meses se termina su contrato, pero lo sentimos mucho, pero no se va a renovar el contrato, y si usted quiere permanecer en esa vivienda, tiene que negociar la compra. Sí. Pero, fijaros que hay gente que puede y gente que no puede. Que está surgiendo la especulación en esas situaciones de miseria y de pobreza, y bueno, en muchos sitios ya se anuncian casas que se venden con ocupas, es decir, que tú las vendes y baja el precio. Baja el precio. Una tercera o cuarta parte del valor, hasta el 60 y el 70% de rebaja por liquidar, y ahí de donde se están comprando esas viviendas para luego, pues, lógicamente, iniciar el procedimiento de desahucio cuando proceda, arreglarla y tal, pero bueno, se está vendiendo pero bastantes viviendas en esa. Y ya te lo ponen en las plataformas. Al final están haciendo de ese tipo de situaciones críticas pues otro medio de inversión y de especulación. Va a haber una diferencia técnica. O sea, no es lo mismo uno ocupa que le pega una patada en una puerta. Pero cuando digo ocupa, ocupa de una patada y ocupa porque son inquilinos que dejan de pagar la renta y que no hay forma de... También, esos son malos. Los dos, pero fíjate, yo tengo casos bastante de gente que estaba pagando habitualmente su alquiler a una empresa, reciben una carta diciendo, esta ya no es nuestra empresa, ya se ha vendido, intentan ponerse en contacto con la empresa para seguir pagando, para que le den el número de cuenta. Sí, y no ellos quieren pagar el alquiler. Y no la encuentran. Y de repente... no la encuentra. Y se ponen loco y loca a buscar a la empresa y no la encuentra. Con lo cual, automáticamente se convierte en ocupas. Técnicamente. Es decir, usted está ocupando una vivienda que no suele hacer, pero yo quiero pagar. Si estaba pagando 500 euros, dígame usted dónde está la cuenta que yo siga pagando. Ahora mismo, por ejemplo, cuando un fondo buitre compra un edificio grande, 50, 60, 100, de 100 familias, incluso a 129, pues no sé, ¿dónde pagamos? ¿Eso está pasando aquí, Joaquín? ¿En dónde? En la alberca ha pasado. Sí. Ha pasado en la alberca. En la alberca, los medios, incluso Onda Regional fue. Familia que además salieron los medios, con toda la vergüenza que supone a la familia salir. En esos casos un procedimiento y depositar el dinero en el juzgado. Claro, pero cuando tú le dices a la es desconocimiento, pero claro, ha habido juzgados. No. Nosotros buscábamos, no se preocupe, ya le mandaremos la... No lo pagas por ya te relajas. Mira, yo conocí un caso en Alchena, con un banco, que, bueno, incluso que tenía un proceso de acompañamiento de integración social. Ellos ingresaban dinero en una cuenta y fueron a ingresar y se la devolvían el dinero. Entonces llamaban, oye, es que se ha cambiado la cuenta, no preocuparse, que ya se os dará otro número de cuenta, ¿vale?
llega el mes siguiente, ellos ingresan los 2 meses, y se lo devuelven. Llega 3 o 4 meses y lo mismo, el procedimiento nos llama un amigo, oye Joaquín, tenemos esta situación a Chena, estamos hablando de 50, 70, 80 familias, No. Y claro, yo digo, ya está, digo, si tú no pagas el alquiler, tú consta que no pagas. Tenés que ir a juzgado e ingresar ese dinero. Ese dinero en el juzgado. Pero eso que nosotros no... Sí, claro. Si un procedimiento, tú tienes que acreditar que has intentado pagar y no lo has podido porque te lo niegan o porque no aparece, y entonces inicias un procedimiento y lo depositas en el juzgado para que conste que efectivamente tú has pagado, para que no aparezca ese impago que es el que genera un desahucio. Y claro, yo digo a la gente, tú sigues pagando, es que me devuelven el dinero, pero tú has hecho una transferencia, o sea, tú constas en un papel que tú has hecho una transferencia, que tú te hicieras pagar, pero que te lo devuelve. Bueno, hay un caso de las Torres que la pobre se lo devuelven cada... Pero tú sigues pagando. Exacto. Tú sigues pagando. Nunca dejas de pagar. Este tema. O como el desahucio. ¿No? Pues la verdad es que es un tema complejo. Me creo lo del 90% de los propietarios individuales, porque es verdad que mucha gente que conozco que tiene alquileres, una herencia a la casa de los padres, o me he cambiado de casa, pero voy a coger una hipoteca para la segunda y la primera que ya la tengo pagada, la alquilo, y con eso... Pago la hipoteca. Claro, mucha gente depende de ese alquiler para poder pagar la hipoteca del piso en el que están, de su segunda residencia, que es donde viven habitualmente. Entonces, cuando te hacen eso, yo recuerdo que a mis padres se lo hicieron, estuvieron como 2 o 3 años para echar a esa persona, y cuando abrieron el piso aquello era... Entonces, eso a título individual, yo entiendo que para una empresa que tenga 200 pisos, igual el impago de uno no supone mucho, pero bueno, es suyo, no tienen por qué quitárselo. Pero para alguien, para un ciudadano de a pie, parte de su sustento, que se lo quite una familia, entiendo que puede haber necesidades, pero lo que decía Juan, también hay frescura, hay mucha frescura. Eso era un poco el argumento que estaba utilizando el Partido Nacionalista Vasco en esta negociación última con el Gobierno, y decía la portavoz de los nacionalistas vascos que no podemos enfrentar a un colectivo vulnerable con otro, entendiendo el colectivo vulnerable de esa familia que tiene un piso en alquiler y que necesita de esos ingresos para poder vivir ella, para poder vivir la familia. Entonces, claro, si no le pagan, pues al final son 2 colectivos vulnerables. Pero que tú no puedes, yo siempre digo, fíjate, teníamos, una vez intervine en un desahucio que al final se arregló porque intervino en los servicios sociales. Era una madre con una hija y un crío con parálisis cerebral. Parálisis cerebral. Ella quería pagar y pues, el hombre dijo que no, que ya se había terminado el contrato. Que necesitaba la casa. Entonces ella iba buscando y nadie, porque hubo un problema ahí de pareja, entonces en el pueblo la gente tenía miedo porque, bueno, o sea, valoraba mucho a la mujer, una apreciada, pero tenía miedo de alquilarle por si iba el marido, montaba el pollo en la puerta, en fin, historia de los pueblos, ¿no? Y claro, al final se paró el desahucio. Y cuando a mí me entrevistaron a los medios de comunicación, yo dije, no se puede recaer este problema en el dueño del piso. O sea, pues, las responsabilidades son de servicios sociales, de buscar alternativas. No podemos recaer en la familia del piso, es decir, que en lo personal. O sea, es la administración pública. No, llegó la administración pública, bueno, al final ya tiene su piso la mujer con un crío con parálisis, bueno, eso era terrible. Ahí la ambulancia, la policía, bueno, terrible, ¿no? Que decir, en esa familia tú no puedes hacerle recaer el problema. Es que si usted le echa a la calle, dice, ya, pero ¿qué quiere que haga yo? La administración pública es el que tiene el problema, no la familia. Es un derecho constitucional, todo el mundo, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda. Y es un derecho constitucional y que efectivamente es una de las cuestiones que está más que olvidado, quiero decir, ya hay vivienda y yo en eso sí que si lo de los fondos buitres es lo que no tiene nombre, a pesar de tenerlo, y es que quiero decir, ese tipo de viviendas que hay, que las cogen con la finalidad de especular, o las viviendas que tienen los bancos que no han pagado hipotecas y que han desahuciado a los que han dejado de pagar las hipotecas y que están ahí, pues eso habría que buscar una fórmula para que tuviesen acceso a través de alquileres sociales, porque son viviendas que están hechas, que están vacías y que tenemos un déficit de viviendas para gente que pueda vivir dignamente. Hay mucha vivienda vacía
de bancos y de fondos buitres. No, pues hay una barbaridad tremendo. Mira, yo recibo a través de es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, es una entidad bancaria de este tipo de fondos y bueno, viviendas, pues cada día 7 o 8 que las ponen en el mercado, que las ofertan para venderlas, que si hay una cantidad tremenda de viviendas. Y luego, por ejemplo, los bancos que en su momento en el rescate el Estado les pagó una millonada, por no decir 2 millonadas, para esa situación financiera, y que luego los bancos se quedaron con esas viviendas que no pudieron seguir pagando las hipotecas y que están ahí, pues a lo mejor probablemente esa sería la solución de esas viviendas, ponerlas a disposición para que se alquilaran, que se alquilaran con unos precios razonables y asequibles para la media del personal. Ahí entra el Estado. No sería una expropiación, lo digo porque luego aparece, no sería una expropiación, sería darle un uso a esas viviendas de las que los bancos ya han recuperado bastante dinero y que pueden ponerla a disposición para alquileres a unos precios razonables, ¿cómo se llama? Un alquiler social, que es lo que realmente funcionaría. Alfonso, pero ahí llegaríamos a lo que estamos diciendo aquí, es decir, la intervención del Estado, que es el que tiene que resolver. Oiga, ¿y por qué el Estado no se hace con esas viviendas comprándolas o lo que sea? Pero la intervención del Estado porque ya las ha pagado, con esos rescates que pagó de los bancos, que invirtió una millonada y que no se les ha exigido. Santa Rita. Bueno, claro, pero bueno, quiero decir que no sería... Pero bueno, pues el Estado puede decir, a ver, ¿dónde están los bloques de viviendas y tal? Pues mira, pues yo te lo compro de alguna manera, yo qué sé, que se haga cargo. Y entonces, cuando hay que echar a un señor... Oye, que se las quede el Estado, quiero decir que se las quede el Estado y las ponga en alquiler. ¿Cuánto vale eso? No... Pero si se ha hinchado el Estado a ganar cuartos hace poco, ¿no? La inflación ha subido. La recaudación ha subido, tiene cuartos. Y ahora se va a quedar con 2 millones y pico de Australia del premio de Alcaraz. Alcaraz gana 4.500.000, de los cuales se van a quedar para impuestos. Pero el problema es el uso que se hace de esos impuestos. Pero si tienen pasta... Si regalamos el dinero. 2.400.000. Si es que regalamos el dinero. El problema es lo que se hace con esos impuestos que se han generado. No, 2.400.000 era el trofeo. El trofeo. No, el trofeo son 4 millones. 4 millones y pico, sí. Y se queda con 2 millones. Mira, yo os pongo un ejemplo. Es que el problema de los impuestos en España es que se regala el dinero gratuitamente. Esto que hablábamos hace poco de te dan 200 euros, lo que hacía la Comunidad de Murcia cuando salió López Miras haciendo de TikToker en un coche. Y decía, vamos a dar 200 euros a cada persona que se vaya a sacar el carnet de conducir. ¿Por qué? ¿Por qué? No regales. El kit digital, ¿por qué me das 3.000 euros para cambiar un ordenador si no necesito un ordenador, pero me lo das? Claro, no voy a ser tonta, lo voy a coger, ¿no? Duele, Pilar, sí, señor. Claro, pero eso son idioteces, dáselo a quien lo necesite. 400 euros del bono cultural los... Yo tuve una familia, hice una peritación porque una familia iba dentro de un coche y entonces habían tenido un accidente de tráfico y tuve que peritarlos por unas lesiones y tal y cual. Y me dicen, no, es que nos tiene que ver ya porque es que nos vamos a nuestro país. Son de un país del este. Y vale, bueno, ¿y en qué trabaja usted? Bueno, es que ahora no trabajo, soy albañil. Vale, entonces ella, ¿y en qué trabaja usted? Pues yo no sé qué, pero es que ahora no trabajo. Y entonces me dice él, en silencio, como si hubiera un micrófono, es que cobramos el ingreso mínimo vital, entonces no podemos trabajar. ¿Cómo hemos llegado a hacer las cosas al revés? O sea, no te dan el ingreso mínimo vital porque no puedas trabajar, sino que no puedes trabajar porque es que estás cobrando una ayuda. Bueno, es eso. Y pasa lo mismo con el paro. No, es que como todavía me queda paro no me quiero incorporar. ¿Pero qué estamos haciendo? Sí. 2 años chupando del bote porque tú no te quieres incorporar a trabajar. Entonces, como regalamos dinero, pues venga a pagar impuestos. Bueno, pero eso se solucionaría, Pilar, si se creara el mecanismo que no funciona desgraciadamente en el SEPE, por ejemplo, de las ofertas de empleo, donde esas familias o esas personas que están cobrando el ingreso mínimo vital no pudieran rechazar una oferta que esté, lógicamente, en condiciones o que se alcance a su categoría profesional, por decirlo de alguna forma, para que sea un empleo digno, no se les permita rechazar esa oferta de empleo por no perder el ingreso mínimo vital. Me explico. Es decir, si yo rechazo una oferta de empleo que viene en condiciones, automáticamente dejo de cobrar el ingreso mínimo vital porque no se dé esa situación que tú dices. Es decir, no trabajo para no perder el hay cosas que son... Yo hace 48... Claro, es que imagínate, perdona, que hay una persona ahora mismo que está cobrando el paro 1.600 euros al mes.
y le hacen una oferta de trabajo del salario mínimo interprofesional, 1.200. Dice, y te puedes incorporar el lunes que viene. Pues lo que dice Pilar, dice, ¿cómo? Si yo estoy ahora recibiendo 1.600 del paro, claro, me estáis ofreciendo un trabajo de 1.200. Pero escucha un momento, perdona. Mira, yo estuve en el paro en el año 78, estuve 7 u 8 meses. Y entonces yo vivía en Madrid, pero yo quería buscar trabajo aquí en Murcia, tal. Entonces yo estaba acojonado, esa era la verdad, porque nos decían que si te llamaban y te ofrecían un trabajo y tú decías que no, automáticamente te quitaban el paro. Sí. Era así. Y entonces yo me acuerdo que ahora mismo ya tenía que venir aquí a Murcia y digo, si vengo a Murcia y me piden algo ahí en Madrid, y yo tenía miedo, ese miedo en ese momento, pero ahora parece que eso se ha perdido. Si no te interesa el trabajo, dices que no y sigues cobrando. Mal hecho. Demasiado proteccionismo. De forma indirecta, pero yo creo que esa sería una cuestión, pero es más, debería de existir desde ese mismo organismo, vamos a poner el SEPE, que es el que tiene que controlar ese tipo de cuestiones, pues una oficina de colocación en condiciones que efectivamente buscara y trabajara en la localización de empleos. Al final, ¿qué pasa? Pues que desgraciadamente, como no existe ese mecanismo que controla o que dirige esa historia para buscar ofertas, al final pues pasa un poco lo que dice Pilar, es decir, pues bueno, pues yo me meto por ahí de chapucero, claro, y bueno, y voy funcionando y tengo esa... Yo tuve que devolver mi único paro, tuve que devolverlo porque te pagan el 25, sí, pero encontré trabajo el 26 y ya me habían pagado el mes. Entonces tuve que devolver dinero al paro. No, lo que se hay desde la ONG, por ejemplo, lo que se dice mucho, intentar compatibilizar. Es decir, si tú tienes... se puede compatibilizar ahora, depende de los... Hubo una ley que sacó la ministra de Yolanda Díaz de que puede... Decía, es que hay gente que dice que está cobrando 400 euros si te sale un trabajo y mala economía sumergida. O sea, con 400 euros tú no puedes vivir, o sea, eso está claro. Pero no hay gente que te va a decir, Joaquín, te lo hago, no sé qué, pero no te puedo hacer factura porque estoy en la economía sumergida. Factura no te puedo hacer. No, es que estoy cobrando no sé qué y estoy trabajando. Quiero decir, está trabajando. Esa situación se ha dado, desgraciadamente, yo he tenido casos donde se ha dado en una empleada de hogar. Sí, sí. Al final te viene el empleado y dice, no, es que me dijo esta mujer o este hombre, pero normalmente suelen ser mujeres, esta mujer que no quería que la dieran de alta porque estaba cobrando una determinada ayuda o un subsidio, y entonces, bueno, pues al final surge esa cuestión. Es preferible, como dice Pilar, para no perder ese ingreso que tienen, como el ingreso mínimo vital fijo, por un empleo en precario, que es el de empleada de hogar, que no sabes lo que va a durar, no sabes cómo va a funcionar, que además te pedirán que hagas más horas que un reloj y te pagarán la mitad menos un cuarto. Sí. En fin, al final la solución es buscar el equilibrio entre un empleo digno y en condiciones, y poder eliminar efectivamente ese subsidio, pero siempre hay que se den las condiciones adecuadas. El problema es que no se dan lo suficientemente, digamos, buenas o rentables, por decirlo de alguna forma, para que puedas eliminar o para que puedas prescindir de ese subsidio. ¿Cuánto tiempo prescribe? Es que yo voy a contar un delito que cometí. Depende del delito mira, que sea. Vamos a ver. ¿Quién sabe si ha prescrito? Esto más o menos hará como 15 años. En 15 años... Hace 15 años no mató a nadie, ha prescrito. No, y entonces, es que es curioso lo que hicimos, porque resulta que, claro, nosotros somos temerosos de Dios y del Estado, en mi casa, ¿no? Sí. Más del Estado que de Dios. Sí, entonces teníamos una chica estupenda, una chica que iba allí estupenda y tal, y entonces nos dijo que no podía hacerse darle de alta porque no sé, me acuerdo qué historia, que no podía y tal, y entonces nosotros dijimos, pues no puede ser porque por atrición, por miedo, ¿no? Es decir, por miedo al Estado. Es así, porque... entonces fíjate lo que se nos ocurrió. Bueno, se le ocurrió a ella y lo hicimos. Y estuvimos durante 4 meses. Ella trabajaba y entonces y dimos de alta a su prima, que no trabajaba. Entonces nosotros le dimos de alta a la prima, que no trabajaba. Y mujer y yo decimos, bueno, pues nosotros tenemos las espaldas cubiertas porque estamos pagando. Bueno, pero es un delito. El por delito eso ha prescrito. No, pero por ejemplo, ahora mismo con la regularización hay mucha gente que va a descansar con ese tema. Empleadores y empleadoras. Es decir, a mí la gente que me llama, es decir, oye Joaquín, tengo una persona que yo quiero dar de alta, pero que ¿cuánto? Es de Nicaragua, no sé dónde, no sé cuánto. Digo, ¿cuánto lleva aquí en España? 1 año y medio. Digo, bueno, cambiaron la ley de extranjería, que eran 2 años. Digo, para que no llegue a 2 años no puede empezar a mover papeles, pero es que...
Pero os dais cuenta que el médico de cabecera va a ser el mismo. Sí. Va a haber uno en el centro de salud y todo el cupo va a aumentar. O sea, los especialistas médicos van a ser los mismos. Ya, pero estas personas ya reciben atención médica. Pero cuando van a un si centro no de salud. depende de la situación en la que estén, solo tienen derecho a asistencia urgente o a especialistas y todo el rollo de la seguridad social. Y nuestros juzgados y todas nuestras cosas. Pero ahora mismo a una persona que se presenta en un centro de salud con un problema se le atiende. Si es por urgencia, sí, pero por ejemplo una consulta especialista no. Yo tengo un paciente que tuvo un accidente, fíjate, laboral, no tiene papeles, no tiene nada de nada. Pues le hacen el favor de verlo de urgencias porque tuvo una lesión en el ojo. Entonces lo ve siempre el oftalmólogo de urgencias. Pero es una cosa totalmente de fraude, porque no tiene derecho a esa asistencia, pero... Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué no se prevén estas cosas? Ahora, de repente, 800.000 personas más. 800.000. Vamos a darles servicio, pero si no aumentas los servicios... Es como lo de los trenes. Pero si aumentas el número de trenes, pero no el de inspecciones y el de tal, entonces, pues es que hay que ser un poco más previsor. El Estado está para prevenir, no tanto para señalar. Eso es eterno en este país. Construyes un edificio, por ejemplo, el de justicia, y antes de terminarlo ya es insuficiente. ¿Qué decir? Y caluroso. Bueno, eso es aparte. Bueno, y sin aire acondicionado, que yo he pasado muchos veranos en la primera fase tremenda. Todavía están buscando al arquitecto para felicitarlo, ¿sabes? Mira, todo mi ejercicio profesional de perito empecé en 2020 a ir a juicios. En 2020 había un agujero encima del váter de los servicios de chicas del social. Un agujero encima del váter. Que además te sientas y dices, Dios mío, ¿esto será Mordor? O sea, bueno, pues lleva, estamos en 2026, 6 años el agujero ahí. Nadie ha tapado el agujero. Pero que el agujero, cabe una persona por ese agujero. Eso porque a veces las partidas presupuestarias no dan para reformas. Mira, yo hay una anécdota en el edificio Alba, en el juzgado de lo social número 1, que se rompe el aparato de aire acondicionado. Y hablo con, en aquel momento, la LAG, que era la encargada. Oye, mira, Secretaria Judicial. Nos quejamos, sí. No, que la antigua Secretaria Judicial. Eso, ahora se llama Oye, letrados de la Administración de Justicia. Le falta no sé qué, total. Al final, contestación. Bueno, como la partida presupuestaria para reparación se ha agotado, vamos a comprar un aparato nuevo. Y era una chuminada. Quiero decir... esa rigidez en la utilización del presupuesto, pues al final lleva a este tipo de incongruencias. Pues mire usted, al final se gastaron por lo que valiera el equipo, era un equipo grande porque era una zona también amplia. Bueno, cuando a lo mejor con nada podían haberlo reparado. Bueno, pues entonces eso hay que racionalizar. Hablando de averías, en la del trasvase, Juan. La de los tubos en Orihuela. Madre mía, qué horror. Cómo impresiona la imagen. Ahí, debe ser una junta, pero es una cosa tremenda. Está saliendo agua a punta pala. Y no sé dónde. Esos son los canales esos de... Los tubos de... Sí, los tubos. Que pasan por la carretera camino de Orihuela, la antigua carretera nacional. A la playa algunos... Sí, yo paso muchas veces debajo de esos tubos. Puerto Remendo, en esa dirección. Sí. Arneva y tal. Y está saliendo el agua a borbotones, madre mía. Y eso, bueno. Es lo que nos faltaba. Yo qué sé, ¿cómo se puede cortar eso? Porque claro, el sifón... si tú cortas, el agua se queda allí. Hasta que no salga toda el agua que está allí, no. Lo habrán cortado ya. Claro. Ya sí, porque han cortado, pero todo ese agua tiene que salida, salir. ¿no? Tiene que agua. Hay que renovar todos los tubos, Juan. No, que va integralmente, como dice Puente. Sí. Integral. Pero los tubos tienen un diámetro considerable, ¿eh? Sí, yo creo que eso igual tiene de diámetro, pues cabe ahí, por dentro cabe un 600. Ahí cabe un coche, por ejemplo, dentro. 3 o 4 metros de diámetro, sí, más o menos puede ser, sí. Madre mía. Sí. Eso es una desgracia. Y encima que está el ascón de la nariz se ha cogido y dice... El trasvase, el azcón. Es un grano en el culo. Qué curioso, que parte de la polémica electoral o de la campaña electoral, de la polémica dentro de la parte electoral, ha ido hacia el trasvase del Ebro y están con el trasvase del Ebro ahí en Aragón. Lo tienen como si hay, que si no hay, que si... Mientras yo esté aquí no hay trasvase del Ebro. Pero están locos los de Aragón, pero ¿qué son ellos? Si el trasvase se hace en desembocadura, a 150, 200 kilómetros de Zaragoza, con 2 pantanos que hay en medio de 1.800 hectómetros cúbicos, Mequinense, Ribarroja. ¿Pero a ti qué te importa? Y además es el 8% del agua que rinde al mar el Ebro, pero ¿tú qué te crees? Y encima ponen 6.500 hectómetros cúbicos para reserva de los aragoneses. Están locos, coño. Pero de verdad,
Ya no te lo digo desde Murcia, lo diría cualquiera. Tú imagínate que los de Cantabria dicen que quieren quedarse también con 2.000 y pico porque el Ebro nace en Cantabria. Y los de Logroño dicen, ¿esto qué? Si vosotros 6.500, pues yo 3.000. ¿Pero esto qué? Si en Navarra y en Castilla y León. La Rioja también. Y en La Rioja, coño. Es que es una vergüenza, pero ¿cómo? Pero vamos, que no llega agua a Murcia. Juan, que no llega agua a Murcia. Por Dios. Yo lo único que estoy diciendo, y lo digo muy claramente, es que esto que lo sepan el Partido Popular de España y el Partido Popular de Murcia, que esto en Murcia y en otros sitios favorece a Vox. Así de claro lo digo, y aquí en Murcia favorece mucho. Coño. Ahí está. Oye, coño, es que hay que decir las cosas. Uno puede tener cierta lealtad al partido que Menéndez, pero hay que decir las cosas claras. Esto es un ataque, lo que ha hecho el Azcón, un ataque tremendo a la región de Murcia, pero... imbécil, ¿cómo puedes decir eso? ¿Para ganar 4 votos en Aragón? Pues sí. Venga, por Dios. Sí, claro, lo dice por eso. Ese es el problema del agua a nivel general. Claro. Ahora que me echen. Ahora va y lo casca en los micrófonos de la regional. Joaquín, Pilar, Alfonso, un placer. Adiós, buenos días. Adiós, hasta luego. En la tertulia.